Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 26. Mientras están buscando ahí, la semana pasada vimos al Señor en el jardín de Getsemaní, el Señor preparándose para realmente vivir algo que Él no quería vivir, algo que nosotros nunca vamos a entender hasta qué punto Él sufrió en la cruz, porque no era el sufrimiento de la cruz físicamente, aunque eso también, sino que era el llevar el pecado, el ser abandonado por el Señor, todas esas cosas que nosotros nunca vamos a entender porque no somos Dios. Sin embargo, vemos acá que Él estaba sufriendo, Él estaba en agonía, Él estaba en tristeza. Y en el momento que Él estaba en todo eso, en tentación de querer dejarlo todo, se sometió a la voluntad del Padre y oró, y oró, y oró, y nos da la idea que el Señor lo fortaleció y lo prepara para lo que Él va a vivir en las próximas horas. Llegamos al versículo 47, acaba de terminar de orar, vuelve a los discípulos, ellos están descansando otra vez, y le dice: levántense, ahí viene el que me va a entregar. Y llegamos acá al versículo 47, vamos a leer hasta el 56, dice así, Mateo 26, 47. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, Rabí, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Y sucedió que uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que así debe suceder? En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme. Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces los discípulos le abandonaron y huyeron. Lo que vamos a ver en esta mañana es la entrega del traidor, o el traidor entrega a Jesús realmente, y sabemos eso, sabemos de Judas, conocemos bien la historia, pero hay unas cosas que él hace acá que realmente es increíble que él puede llegar a tan mal momento realmente en entregar al Señor Jesús, pero vamos a identificar eso. La primera cosa que queremos ver es el arresto de la multitud. Empezamos en el versículo 47. Jesús está hablando, no nos dice qué es lo que está hablando, ¿no es cierto? Pero Él les está hablando a los discípulos, le dice: ahí viene el que me va a entregar, no sabemos qué otra cosa le dice, pero está hablando. El versículo 47 dice: mientras todavía estaba Él hablando, he aquí Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Ahora es interesante la forma que describen a Judas. Cada vez que Judas está mencionado acá, después de entregarlo, es Judas, uno de los 12. Es como que, o sea, no nos dice así claro, pero es como que ellos están sorprendidos todavía que uno de los 12 podía hacer lo que Judas estaba por hacer. Entonces viene acá, mientras todavía Jesús estaba hablando, viene Judas. ¿Podés creer que es uno de los 12? Que él pasó 3 años y medio con el Señor, que él pasó tiempo viendo cómo el Señor ministraba, él tenía las ofrendas para poder pagar esas cosas y él mantenía los récords de lo que gastaban y todo. ¿Podés creer que Judas, el que fue amado por el Señor, el que le fue dado miles de oportunidades y ver el poder de Dios, Judas, uno de los 12, y creo que lo dicen en asombro, lo dice Marcos, lo dice Mateo y lo dice Lucas, medio asombrados.
de que él podía haber sido uno de los 12. Ahora él nunca no lo llaman acá Judas el traidor, aunque es lo que va a hacer, va a entregar al Señor. Lo llaman Judas, uno de los 12, en una forma de realmente de estar choqueado, de estar como no puedo creer que eso es lo que está pasando. ¿Y qué hace? Él llegó acompañado, nos dice el versículo, de una gran multitud con espadas y garrotes. En Juan capítulo 18, versículo 3, no tengo el versículo para ustedes, pero en Juan capítulo 18, versículo 3 dice así, está hablando de la misma historia, pero está hablando Juan, dice: entonces Judas, tomando la cohorte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Nos dice en Juan que llevó un cohorte romano. Un cohorte romano es la palabra speira en griego, el cohorte, y es un décimo de una legión romana. Una legión romana son más o menos 6.000 soldados, así que él llevó 10%, probablemente estaban allí porque Pilato estaba en la ciudad de Jerusalén. Pilato vivía al norte, en el mar, pasando Samaria, pero en Cesarea del mar, y él estaba porque era la Pascua, entonces probablemente estaban ahí protegiendo a Pilato, y habían más o menos 600 soldados, y nos dice que ellos fueron con Judas. En el versículo 47 de Mateo nos dice que fue acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Entonces, no es que era de parte de ellos, sino que ellos también estaban allí. Tenías 600 soldados, tenías los ancianos del pueblo, tenías parte del Sanedrín, digamos, los principales sacerdotes, y realmente se estima que había más o menos en total 1.000 personas. Esa es la multitud que viene a arrestar al Señor. Ahora, no sabemos por qué junta a tantas personas. Probablemente Judas había visto el poder de Dios. Los líderes religiosos querían asegurarse de agarrar al Señor y no tener ningún problema, pero ellos mandan más o menos 1.000 personas, una legión, 6.000 soldados. Así que vinieron 600 soldados, y se cree que más o menos entre todos los que vinieron con antorchas y luces, había 1.000 personas para venir a buscar a Jesús. Y vinieron, nos dice el versículo 47, con espadas y garrotes. La palabra espada acá es la palabra macaira, y macaira es una daga, así se dice en castellano, daga. Es una pequeña espada que tienen normalmente para, no lo usaban para la guerra principal. Cuando iban a guerra los romanos tenían otra espada, que era una espada como nosotros consideraríamos una espada cuando la ves en la tele o lo que sea, era una espada grande que era para guerra militar, digamos, pero acá fueron con dagas, y es lo que tenían principalmente todos los soldados. Y vinieron también con garrotes, nos dice la palabra de Dios. La palabra garrotes, entendemos eso, pero es la palabra xulón, lo que lleva a un policía. Y eso es lo que vinieron a hacer. Vinieron a agarrar a Jesús, 1.000 personas, 600 soldados con armas, ¿no? Diferentes cosas para venir a arrestar a Jesús. Ahora, algo interesante que pasa en este momento. Barrabás, ¿han escuchado de Barrabás? Barrabás estaba en la cárcel. ¿Saben por qué estaba en la cárcel? Porque él estaba peleando contra Roma. Él estaba creando una rebelión contra Roma. Eso pasaba mucho en ese tiempo. Había muchas personas, es más, en el año 70, una de las cosas principales, realmente antes de eso, pero los judíos hacen una gran rebelión y Roma viene y realmente los mata a todos. Estudiamos eso, más de 1 millón de personas que mueren de los judíos por la rebelión que trataron de hacer contra Roma. Pero en este tiempo siempre había algo que surgía, donde había alguien que causaba una rebelión y Roma enseguida quería frenarlo. Ellos querían deshacerse de ese problema. Barrabás, no nos dice cuándo, pero en este tiempo empezó a causar lo que era una revolución, y lo arrestaron y lo pusieron en la cárcel. No nos dice la Biblia específicamente, pero la idea que nos da es que fueron a Pilato o a alguno de los romanos y le dijeron: Jesús está causando una revolución. Vamos a ver eso más adelante, cómo lo dicen ellos, pero va a causar una revolución. Entonces, ¿qué pasa? Dicen: vamos a mandar soldados. Entonces Judas y los líderes religiosos
en vez de venir con sus propios soldados, porque ellos tenían soldados, no eran soldados, pero eran parte de los que los cuidaban en el Sanedrín y todo, vinieron con todos los romanos, porque los romanos venían a buscar a alguien que estaba causando una rebeldía hacia Roma. Entonces trajeron una gran multitud, más o menos 1000 personas, para agarrar a este terrorista realmente. Esa es la idea de lo que estaban haciendo. Versículo 48. Con todo este grupo viene Judas. Y dice el 48, y el que le entregaba, que Judas, les había dado una señal, diciendo, al que yo bese, ese es, prendedle. Ahora, era de noche, pero imagínate estar allí con antorchas y 1000 personas teniendo antorchas y teniendo armas. Probablemente se veía muy bien, pero querían asegurarse, porque saben que Jesús no tenía no sé, algo que resplandecía como vemos en las fotos o como vemos en dibujos, ¿no es cierto? Bueno, no había fotos de ese tiempo, lo que vemos en dibujos, ¿no es cierto? Pero no había algo para identificar al Señor, entonces ellos querían asegurarse de agarrar al Señor. Una cosa que quiero decir acá que es extra, pero es importante. Tenemos un mundo malvado, un mundo pecador. ¿Saben cómo sé eso? Porque juntaron casi 1000 personas para arrestar a la única persona que no es pecadora, a la única persona que es perfecto, a la única persona que después vamos a ver no tenía nada para acusarle que hizo mal. Van a tratar de inventar cosas y no pudieron aún así inventar cosas porque Jesús es perfecto. Y vinieron a arrestarle para matarle. Eso es el mundo en el cual el Señor viene a ser arrestado. ¿Y por qué hace eso? Porque en Juan capítulo 8 tenemos un mundo malvado. Juan capítulo 8 versículo 44 dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo hoy quiere decir que el mundo es bueno y que realmente depende de el lugar donde creció o qué cosas le suceden. Pero la realidad es que el mundo es malo. El mundo es pecador, somos todos pecadores y es malo y cada vez es más perverso y malvado. ¿Y por qué es así? Primero porque es pecador, pero en este versículo nos dice porque realmente nacemos en pecado, pero somos hijos de Satanás. ¿Qué significa eso? Queremos hacer lo que nuestro padre hacía, que era Satanás. Mentir, realmente hacer los deseos de nuestra carne, hasta que un día el Señor nos salvó. Pero el mundo es un lugar malvado. Hoy en día quieren decir que no es malvado, pero es un lugar malvado, es un lugar pecador que otra vez llevó a la única persona inocente a la muerte. Otra vez era el plan de Dios eso, pero llevaron a la única persona realmente inocente a morir porque su deseo era malo, como su padre Satanás. El arresto de la multitud, vienen a agarrar al Señor. El segundo, el beso del traidor, y ya miramos el versículo, pero Jesús no tenía nada para identificarlo, pero Judas sabía quién era. Entonces, para asegurarse, dijeron, ¿cómo vamos a saber bien quién es Jesús? Porque capaz que ellos presentan a alguien más en su lugar. Y si presentan a alguien más, capaz que lo llevamos, lo arrastramos y Jesús se puede escapar durante ese tiempo. No queremos que eso suceda. Entonces, vamos a asegurarnos de algo. Entonces, Judas dice, voy a darle un beso. Y yo le voy a dar un beso y con ese beso vamos a identificar quién es Jesús. Nos dice el versículo 48, cuando yo les dé esa señal, al que yo bese, a ese prenderle, a ese agarrar, el beso del traidor. La señal, el beso, ahora es importante esto. El griego es importante por esto. La señal es el beso, la palabra del beso es fileso en griego, que significa demostrar afecto. Entonces yo voy a demostrar afecto con un beso al Señor. Era algo que realmente el beso era algo que hacía un maestro o un estudiante a su maestro para mostrar amor, para mostrar respeto, para mostrar realmente grande apreciación por esa persona. Era algo íntimo, era algo donde decís, qué lindo. O sea, esto es su estudiante mostrando su respeto hacia su maestro.
Y Judas usa realmente algo horrible, algo que tendría que haber sido lindo, lo usa para marcar a Jesús y traicionarlo. La palabra fileso. Pero en el versículo 49 dice: y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve Rabí, y le besó. La palabra ahí besar no es la palabra fileso, sino que es la palabra catafiles. Y catafiles significa fervientemente le besó. Es besar, pero es más ferviente. La idea que tenemos de los diferentes evangelios es que él no le dio un simple beso para identificarlo. Él fue y lo besó por todos lados y lo abrazaba, mostrándole gran amor, digamos. Fervientemente: ay Señor, sos el mejor maestro, porque encima le dice Rabí, que significa maestro. Lo abraza, le besa, le dice: maestro, qué bueno, que quiero llenarte de respeto y honor. Podemos tratar de ponernos en el lugar del Señor, pero realmente, ¿qué habrá pensado Jesús en ese momento, no? ¿Cómo es? Vos sabés, a veces en tu vida quizás alguien te hace algo, te trata re mal y sabés que te está tratando mal, y después viene y te saluda y te trata, o sea, te da un abrazo: ¿cómo estás? Queremos saber cómo estás, porque estamos tan interesados en tu vida. ¿Qué pensás en tu mente? Qué cara dura que sos, ¿no es cierto? Salí de acá si ya sé que estás actuando como un falso. Bueno, Jesús sabía el corazón de Judas, él sabía lo que estaba pasando. No nos dice qué pasa Jesús ahí en su mente, pero él debe estar como: no puedo creer que estás haciendo esto. Lo besó fervientemente, mostró extra de lo que tenía que hacer, era algo intenso para mostrar, realmente para mostrar que él respetaba al maestro o lo que sea, pero la realidad es que era una señal para marcar quién era Jesús. Lucas 22:48, Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? En Marcos también nos habla de este mismo momento, y dice: habiendo llegado inmediatamente se acercó a él diciendo: Rabí, otra vez maestro, y le besó. Realmente algo horrible que haya usado algo tan bueno y más entregando al Señor, pero algo que mostraba respeto, y lo hizo de una manera tan horrible, pero solamente para marcar: esta es la persona que estoy a entregar. Y dice: agarradlo, reprenderlo o prenderle, dice enseguida. Versículo 50. Y Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Usa la palabra amigo. No sé si tenés otra versión que no sea la Biblia de las Américas, pero la palabra está mal traducido, amigo. Es la palabra, a ver si lo tenía, la palabra es etairos, y la palabra amigo es la palabra filos. La palabra etairos significa compañero. Ahora, cuando tradujeron la Biblia, los traductores decidieron que era amigo acá, pero realmente no le está diciendo amigo, le está diciendo compañero. No es una palabra, amigo, él no usa esa palabra con Judas para marcar amistad. Él está como: no, vos no sos mi amigo, vos sos un compañero. O quizás lo puede usar como lo usaríamos hoy en Argentina: amigo, ¿viste? Cuando estás en la calle: amigo, ¿tenés hora? Y te empezás a esconder el reloj y empezás a caminar más rápido, ¿no? Pero no era un amigo de amistad verdadera acá. No es esa la palabra, sino que es la palabra compañero, porque lo había visto. Él sabía quién era, él pasó tiempo con él, y le dice entonces: compañero, hacé lo que viniste a hacer. Él ya tenía el plan. Si se acuerdan, estudiamos, hace 6 días que Judas está esperando. Él ya lo entregó hace 6 días a los líderes religiosos. Él le dijo: voy a buscar un lugar desierto donde pueda ir y buscarlos. Y por 6 días estaba buscando una oportunidad para entregar a Jesús. Y finalmente llegan acá al jardín de Getsemaní. El Señor está orando, Él sabe que vienen. Llega con una multitud de 1000 personas, porque la multitud no está allí de gente, sino que vienen los soldados, y Él le entrega en ese momento. Dice: haz lo que vas a hacer. Y tenemos realmente, desde este momento en adelante, tenemos la ilustración de lo que es un falso discípulo. Judas termina siendo el hipócrita más grande de toda la historia,
termina siendo el ejemplo de un falso discípulo que actúa como que ama a Dios, que hace todas las cosas, es más, no dudaban de él, dudaban de otros discípulos antes de Judas. Actuó lo que tenía que hacer, parecía que amaba a Dios, parecía que era uno de ellos, parecía que hacía todas las cosas como ellos. Sin embargo, estaba interesado en dinero, estaba interesado en su propio beneficio, y termina siendo la ilustración más grande que tenemos de un falso discípulo y una persona hipócrita en toda la palabra de Dios. Pero hoy en día hay falsos discípulos. Hay falsos discípulos en la iglesia. Puede ser que haya falsos discípulos en nuestra iglesia. No lo sé, vos no lo sabés, no podemos medir el corazón. Pero hay falsos discípulos en la iglesia o en las iglesias. Hay algunos que fingen lealtad a Dios, amor a Cristo. Parece que les importa, pero que realmente su corazón está totalmente lejos. Igual que Judas, que pasó 3 años y medio con el Señor, hoy en día también hay personas así en la iglesia. Número 3. La derrota de los discípulos vemos aquí. Versículo 50. Y Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Vamos a ir hasta ahí nomás. Hay algo que sucede acá. Nos dice en Juan 18:12 que todos los soldados agarraron a Jesús en el mismo momento. Los soldados, los líderes religiosos, todos lo prendieron. Prenden a Jesús y están listos para llevarlos. Echaron mano a Jesús, perdón. Ahí va. Lucas 22:49 dice: y cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Entonces, están viniendo todos los soldados, están los discípulos al lado de Jesús, ¿y qué dicen ellos? Señor, en Lucas 22 nos dice: ¿qué hacemos? ¿Peleamos con nuestra pequeña espada contra esta gente? Ahora ellos vinieron con garrotes, con espadas, con antorchas, eran más de 1000, o más o menos 1000, y los discípulos eran 11 y el Señor, y ellos están como: Señor, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que te agarren o los peleamos? Y aparentemente el Señor no responde o no escuchan la respuesta, y Pedro nos dice, bueno, en Mateo 26, versículo 51, dice: y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Ahora es interesante esto. Mateo, Marcos y Lucas no nos dicen que es Pedro el que saca la espada. Juan nos dice que es Pedro el que saca la espada. Acá nos dice uno de los que estaban con Jesús. No sabemos bien por qué, pero creo que Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos bastante cerca del tiempo acá de Jesús, y es más, todavía tenían esa pelea con los romanos, ¿no es cierto? Los romanos siempre estaban viendo quién era rebelde hacia Roma, y los romanos querían deshacerse de esas personas, especialmente llegando cerca del tiempo donde, en el año 70, que fue cuando era la gran rebeldía, pero ya venía creciendo algo, y los romanos estaban siempre chequeando, viendo quién estaba en contra. Y si Mateo, Marcos y Lucas, que fueron escritos más cerca a este tiempo, hubiesen dicho fue Pedro, capaz que eso le hubiese causado problemas a Pedro, que todavía estaba en Jerusalén, en todo el capítulo, en Hechos, estaba en Jerusalén por un buen tiempo, y quizás le hubiese causado problemas. Entonces ninguno de ellos menciona a Pedro. Juan escribió su libro mucho más tiempo más adelante, ya no había peligro, ya podía mencionar a Pedro. Entonces sabemos que él nos menciona a Pedro y nos menciona también al sumo sacerdote, pero lo que vemos acá es que el Señor dice, se le preguntan ¿qué vamos a hacer? Y él dice, no sé, no responde, y Pedro saca su espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Ahora, unas horas atrás, ¿no? Como una hora atrás, Pedro, ¿qué dijo? Señor, yo nunca voy a negarte, yo voy a morir por vos, ¿no es cierto? Llega este momento y él está dispuesto a cortarle la oreja, a pelearlos a todos con su espadita, ¿no es cierto? Con su daga, voy a pelearlos a todos.
y menos de 5 minutos después, probablemente, no nos dice bien, va a estar corriendo por su vida, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando en la vida de Pedro en este momento? Bueno, hay algo que es interesante que nos dice Juan 18. Hay algo que pasa cuando ellos vienen a aprender al Señor. Juan 18:4 dice: Jesús pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscáis? Ahí viene la multitud. Él sale del jardín y le dice: ¿a quién buscáis? Y ellos le dicen: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y versículo 6 dice: y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Imagínense esto conmigo, la situación. 1000 personas con antorchas, con dagas, con garrotes. El Señor dice: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Y él le dice: yo soy. Y 1000 personas retroceden y caen a la tierra. Él les dijo: yo soy, y porque es Dios, dijo: yo soy, y cayeron. Ahora ellos nos parece que no, o sea, no sé cuál es la respuesta de la multitud, pero no lo toman: nos caímos. Pero era evidente que era el control de Dios, era el poder de Dios. Dios tenía el control sobre toda la situación. Ellos vienen a arrestarlo y esas 1000 personas no eran nada para Dios, porque Dios tenía todo el poder necesario para sacarlos. Les dice: yo soy, caen a la tierra. Llegamos acá al versículo, volvemos a Mateo, al versículo 51, y Pedro recién acaba de pasar eso. Entonces Pedro está como: vamos a pelear entonces. Yo voy a sacar mi espada, si igual, mirá el poder que tiene el Señor, mirá lo que acaba de pasar. Dijo: yo soy, y se cayeron todos. Y probablemente le agarró no sé, una adrenalina, un ánimo de decir: ahora sí, Dios va a mostrar su poder. Y entonces va y le corta la oreja a el siervo del sumo sacerdote. Versículo 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. El Señor básicamente acá le va a decir: Pedro, lo que estás haciendo está mal, y te voy a dar 3 cosas por qué está mal. Pero está mal, guarda tu espada, no necesitas tu espada, no es necesario, no va a haber una pelea acá, esto es lo que tiene que pasar. Y le va a marcar 3 cosas, pero la primera cosa que dice es que los que toman espada, a espada perecerán. Él no le está diciendo: si vos sacás esa espada te van a matar con sus espadas, con las 1000 espadas que están allí. No es eso lo que le está diciendo. Él está diciendo, realmente está hablando de pecado capital, está hablando de juicio capital. En Génesis capítulo 9 nos dice, Génesis capítulo 9 versículo 6: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Han habido veces donde alguien me preguntó: ¿qué pensás con si alguien mata a alguien tendría que morir? Y la realidad es que la Biblia habla del pecado capital. ¿Para qué? Para frenar la violencia, frenar las personas que se están matando. Y lo que estaba instituido como ley de Dios en el Antiguo Testamento es que si vos matabas a alguien, de la forma que lo hayas matado, vos también debías morir. Era muerte capital, o sea, creían en: vos sacás una vida, perdés tu vida. Y era para restringir la violencia el uno hacia el otro. Hoy en día hay mucho debate sobre esto, pero el mundo quiere sacar todo eso. Es más, si hay lugares todavía en Estados Unidos que a veces, una vez cada 10 años, tienen a alguien que muere ejecutado porque hizo algo horrible, y hay un gran debate sobre eso, y dicen: qué malvados que son en Estados Unidos, que le sacaron la vida a esta persona, y realmente es instituido por Dios. No digo que se debe matar a cualquier persona, pero Dios lo instituyó para frenar violencia. Y Él dijo: si vos sacás la vida de alguien, entonces vos serás ejecutado de la misma manera. Y era algo que estaba en la ley de Dios para frenar la violencia. Entonces el Señor le dice acá: Pedro, guarda tu espada. Dios no quiere que mates a nadie.
Porque si vos matás a alguien, entonces por ley, vos vas a terminar perdiendo tu vida. Eso es lo que debe pasar. Porque somos creados a la imagen de Dios. Entonces la primera cosa Jesús le dice, guarda tu espada. No necesitamos eso. Eso solamente te va a llevar a la muerte. La segunda cosa, versículo 53. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre? Y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. La segunda cosa, es necio hacer algo así. ¿Por quién es Cristo? Él le hace una pregunta. ¿Vos pensás que yo no puedo hablarle a mi Padre en este momento? Yo le puedo decir, Dios, vení. ¿Y Él qué va a hacer? Pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. 12 legiones de ángeles son 72.000 ángeles. ¿Está bien? Hay 6.000 por legión. Entonces, el Señor está diciendo, yo puedo llamar a mi Padre y puedo tener 72.000 ángeles acá en este momento. Su multitud de 1.000, nada, o sea, no va a hacer nada. Ahora, ¿qué poder tienen los ángeles? Bueno, la Biblia no nos indica bien, pero les voy a dar un ejemplo. Segunda Reyes 19:35. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel, uno, del Señor, e hirió a 185.000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, y aquí todos eran cadáveres. Un ángel, mató a 185.000 personas de los asirios en una noche. Así que ahí tenés un ángel. Ahora estamos hablando de 72.000 ángeles. Y el Señor le dice, ¿no te das cuenta, Pedro? Yo tengo a mi Padre, y mi Padre tiene todo el poder del mundo necesario para protegerme si es lo que necesito. Vos con tu espada guardá eso, no vas a hacer nada. Yo tengo todo el poder. Puedo traer 72.000 ángeles que nosotros ni podemos entender el poder que hay allí. La tercera cosa, versículo 54. Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Entonces el Señor, la tercera razón que da es que necesita cumplirse la escritura. Todo lo que en el Antiguo Testamento habían escrito sobre el Mesías necesitaba venir y cumplirse. Él tenía que ser arrestado, Él tenía que ser vendido por 30 piezas de plata, Él tenía que ir callado delante de esas personas y sufrir y ser blasfemado. Él tenía que hacer todas esas cosas para llegar a la cruz, que los romanos tenían que matarlo de esa manera, pero tenía que ser ejecutado realmente. Y hay un montón de otras cosas que se cumplían. Entonces Él está diciendo, este es el plan de Dios. Él sabía el plan. Él compartió algo del plan con Pedro, pero Pedro no sabía el plan, no entendió el plan. Pedro quería solucionarlo por su propia cuenta y Él le dice, primero, que es necio lo que estás haciendo, es contra lo que dice Dios, pero tercero, necesitas dejar que Dios, tenemos que cumplir las escrituras del Antiguo Testamento para mostrar que realmente soy Dios. En Zacarías capítulo 13, versículo 7, dice, despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiera el pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Ahí está diciendo, voy a herir a mi pastor. El Señor Jesús iba a morir, iba a ser herido, iba a ser muerto. Y después nos dice al final, hiera el pastor, ¿y qué va a pasar? Se dispersarán las ovejas. Les doy un solo versículo porque hay varios que podemos mirar, pero Él iba a morir, Él iba a ser arrestado y después morir, y las ovejas iban a dispersarse, que son los discípulos, y eso va a pasar en un versículo para cumplir las escrituras. Versículo 55. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, ¿cómo contra un ladrón habréis salido con espadas y garrotes para arrestarme? Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendisteis. Ahora es interesante eso porque realmente no podían prenderlo en el templo. ¿Por qué? Porque la multitud lo amaba a Dios, a Jesús. Ellos estaban cantando, ahí viene el Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Él era el Mesías, el Hijo, el Mesías prometido. Y estaban contentos con ello. Y no podían arrestarlo porque no tenían nada malo para hacer, para decir de Jesús. Y no querían que las multitudes se enojen. Entonces, no lo hicieron cuando estaba enseñando en el templo.
No lo hicieron de día, no lo hicieron en público, lo hicieron en la noche, que eso era el plan de Judas y los líderes. Fueron y lo prendieron cuando nadie estaba mirando, lo arrestaron y se lo llevaron. Y versículo 56. Pero todo esto ha sucedido ¿para qué? Para que se cumplan las escrituras de los profetas. Dios ya tenía un plan. Antes de la fundación del mundo, el plan era que Jesús iba a morir por los pecados del mundo, del hombre. Ya lo tenía y ya sabía a quién iba a salvar. Y ya sabía a quién le iba a dar gracia y misericordia. Sabía si vos ibas a recibir a Cristo como tu Salvador o no. Dios ya sabía todas esas cosas desde antes de la fundación del mundo. Pero en el tiempo, Dios mandó a profetas a profetizar, a decir qué iba a pasar cientos de años antes, marcando y haciendo un montón de profecías que solamente Dios podía cumplir. Y después vino el Mesías, Cristo vino y cumplió con esas profecías. Vez tras vez, tras vez, tras vez, cumplió con todas las profecías. Y les quiero decir esto: si había una profecía que Él no cumplió, ya no podía ser el Mesías prometido. Pero porque es Dios, cientos de profecías dadas en el Antiguo Testamento fueron cumplidas exactamente como dijo por Jesús, marcando que Él era verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios. Y después Él murió en la cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día. Todo eso, todas estas cosas que estaban sucediendo, estaban en el plan de Dios. Y tenían que hacerse así para cumplir con el plan de Dios y mostrar que Él era verdaderamente Dios. Y miren una cosa más, versículo 56. Entonces, todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Zacarías 13:7. Pero más que eso, Jesús le dijo hace unas horas: van a correr por su vida. No, Señor, no lo voy a hacer. Pasó todo esto, lo prendieron, se lo estaban llevando. Nos dice en uno de los pasajes paralelos que Jesús dice: dejen de lado a los discípulos, ellos no tienen nada que ver. Estaba cuidándolos, protegiéndolos, llévenme a mí. Que no sé por qué me están llevando, pero llévenme. Él sabía, pero no tenían una razón para arrestarlo. Y se cumplió aún ahí, los discípulos lo abandonaron y huyeron. Te hago esta pregunta: ¿dónde estás en toda esta escena que vimos hoy? ¿Sos parte de la multitud que rechaza al Señor? La multitud que vio el poder de Dios. Vieron el poder de Dios cuando Él dijo yo soy y cayeron a la tierra. Vieron el poder de Dios en los días anteriores a esto que estaba pasando. Sin embargo, rechazaron al Señor. No les interesaba, o lo rechazaron o lo odiaban al punto de que no querían saber nada con Jesús. Quizás sos como el falso discípulo, como Judas. Dios quiera que no haya nadie así, pero quizás sos un falso discípulo, que aparentás estar bien y aparentás venir a la iglesia y aparentás amar a Dios, pero realmente no te interesa. Realmente no tenés un corazón para Dios, no sos salvo y no te interesa realmente vivir y amar a Dios. O quizás sos como uno de los discípulos débiles. Cuando llegó el momento de la tentación, el momento clave donde ellos podrían haber respondido y dicho voy a confiar en el Señor, que Él me va a cuidar, corrieron por sus vidas. Quizás sos un creyente maduro, no lo vemos en este pasaje a los creyentes maduros, y Dios quiera que sea así, que estamos listos a enfrentar la tribulación, la tentación. Podemos decir esto: Jesús enfrentó eso sabiendo que era la voluntad de Dios Padre. Y Él oró, sabiendo que era difícil, oró y oró y oró y enfrentó esa dificultad en su vida. Y quizás estás madurando y llegando allí. Nuestra meta y nuestro deseo debe ser de ser maduros. Debe ser de crecer en nuestro amor hacia Dios. Debe ser de ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Dónde estás entonces en esta escena? ¿Parte de la multitud que lo rechaza? ¿Falso discípulo? ¿O alguien débil espiritualmente que no está listo para la tentación? O cuarto, alguien que está madurando, que está creciendo,
que tiene un deseo de seguir creciendo y seguir siendo transformado. No estamos hablando de ser perfectos acá. Algún día vamos a ser perfectos. Pero sí estamos hablando que eso debe ser nuestra meta. De glorificar a Dios, siendo transformados, siendo como Cristo es. Entonces, ¿dónde estás vos en esta escena? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Señor, te damos gracias que a pesar de todo esto que vemos, los discípulos no entendían mucho, pero lo vemos y era algo feo. Judas traicionándote de una manera tan horrible. Vemos la multitud que tendrían que haber venido a adorarte y glorificarte y vinieron a tratar de deshacerse de ti. Los discípulos que pasaron tanto tiempo contigo y sin embargo, Señor, ellos corrieron por sus vidas porque tenían miedo. Señor, vemos todo esto y a pesar de todas estas cosas sabemos que tú estás en control de todo lo que sucedió. Y damos gracias, Señor, que seguiste el plan de Dios al punto de que entregaste tu vida por nuestros pecados, por nuestra maldad, para que nosotros podamos ser perdonados. Señor, ayúdanos hoy a no ser como Judas, a no ser como la multitud que te rechaza, a no ser como los discípulos que eran débiles y tenían miedo, sino, Señor, ayúdanos hoy a ser creyentes maduros, con un deseo de crecer, con un deseo de glorificarte y adorarte, con un deseo de ser transformados a tu imagen. Señor, obra en nuestro corazón para que podamos tener ese deseo, para que podamos tomar decisiones para agradarte de esa manera y glorificarte por nuestras vidas. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu palabra, en el nombre del Señor Jesús.